Hola y bienvenido al siguiente vídeo de la fase de teoría. En este vídeo vamos a ver quién era Fibonacci y cómo usar su sucesión matemática para nuestro trading. Bien, Fibonacci era el nombre con el que se le conocía. Realmente se llamaba Leonardo, lo llamaron Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano o Leonardo Bigotto, y fue un matemático italiano. Como podéis ver, la fecha de nacimiento fue 1170 y murió en 1240. Hace ya casi 800 años que murió este hombre y aún así todavía se sigue usando su serie matemática. Esta serie matemática que él descubrió comienza con los números 0, 1 y 2. A partir de esto, cada término, el siguiente, es la suma de los dos anteriores. Por tanto, tenemos el 0 y el 1 y el siguiente es el 1. Muy bien. 0 más 1, 1. Lo siguiente que tenemos es el 2, que es 1 más 1. Lo siguiente que tenemos es el 3, que es el 2 más el 1. Lo siguiente es el 5, que es el 3 más el 2. El siguiente es el 8, que es el 5 más el 3. Así podemos crear una serie infinita de números. Y bien, ¿y eso para qué sirve? Pues bueno, se dio cuenta que este tipo de serie, esta serie numérica, se daba en cualquier parte de la naturaleza, del trading y de todo. O sea, esta serie está en todos lados. Quiero que veáis muchas curiosidades que se dan. Aquí tenéis Fibonacci. Como podéis ver, esto es una típica caracola y casualidad, aunque no se cree obviamente, porque está demostrado matemáticamente en las casualidades, pero se ve cómo sigue esta serie. El cuadradito pequeño es 1, el de al lado es igual y el de al lado es el doble, que sería 2, y el siguiente es 3, que es el 1 más el 2, etcétera, 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 y se va cumpliendo que esta forma que hay aquí no es al azar, sino que sigue la serie de Fibonacci. Es súper poderoso y de repente nos lo encontramos en formas como tal que al estudiarlas se dio cuenta que cumplían una y otra vez. Aquí tenéis el símbolo de Apple. Puede ser una manzana que podáis pensar que es cualquiera, que simplemente se colocó ahí, pero si nos damos cuenta, la forma que tiene, la geometría, es perfecta y sigue patrones de Fibonacci. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 2, y aquí veis la caracola interna, la tenemos aquí. Estos son 3 círculos perfectos, otro aquí, ¿vale? Y todo va cumpliendo la serie de Fibonacci. Aquí estaría explicado por fuera. Pero ¿y qué más? Esto simplemente es un logo que se puede diseñar, lo puedes diseñar como quieras, pero aquí tenéis un huracán y cumple perfectamente todos los ratios de Fibonacci. Es una serie, como digo, inventada hace muchísimos años y que se ha ido viendo cómo cumplía en cosas de la naturaleza. Aquí tenéis, o sea, esto no es casualidad, esto es belleza, esto es matemática y todo cumple con la armonía, con la serie de Fibonacci. Pero bueno, podéis pensar, sí, muy bien, Fibonacci en la naturaleza. Pero ¿y para qué? ¿Para qué sirve Fibonacci a la hora de nuestro trading? Pues bien, se dio cuenta la gente que empezó a usarla, que esta serie no solo estaba en la naturaleza, sino que se podía aplicar a los mercados. Por ejemplo, vimos que Dow se dio cuenta que cuando la tendencia primaria retrocedía, no lo hacía al azar, sino que ese retroceso, esa corrección, era y medía una proporción en base al impulso original. ¿Cuánto? ¿De un tercio, de la mitad o de 2/3? Él no lo llamó Fibonacci, pero cumplía, tal cual. Por tanto, sin entrar en mucho detalle acerca de sus propiedades matemáticas, la sucesión de Fibonacci cuenta con las siguientes características. Y es que la proporción existente entre cada número n y el siguiente, n más 1, en la serie,
es siempre igual a 61,8. Siempre. Y que la proporción existente entre cada número, cualquiera, y el que le sigue al siguiente, n más 2, en la serie, siempre es igual a 38,2%. Siempre se cumple esa armonía. De ahí que los dibujos sean tan perfectos. Y si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci, la serie que hemos visto anteriormente, entre el número anterior, como por ejemplo el 34 con el 21, el 21 con el 13, el 144 con el 89, el 8 con el 5, el resultado siempre tenderá a ser 1,618, el cual es el inverso de 0,618, 61,8%. Y además, si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión de Fibonacci entre el siguiente número más bajo no consecutivo, por ejemplo, 144 entre 55 o 55 entre 21, 13 entre 5 o 21 entre 8, el resultado siempre tiende a 2,618, el cual es el inverso de 0,382, que es el 38,2% de Fibonacci. Se cumple que se tiene esa armonía del 61,8% y el 38,2%. ¿Vale? Y entonces nos vamos a quedar con ese número. Esos dos números que se repiten una y otra vez. Que dividas los números que dividas se van repitiendo. El 61,8% y el 38,2%. ¿Y por qué? Porque como ya hemos visto, hemos tenido niveles de trading con Wyckoff. Hemos tenido con Elliott los impulsos. Pero ya a la hora de mezclarlo, nos vamos a aprovechar además de este Fibonacci para tener en el punto de mira los puntos donde tendremos esos retrocesos, esas subes, esas correcciones para seguir añadiendo posiciones, para poner nuestro stop detrás y para facilitar al fin y al cabo nuestro trading. Y entonces Fibonacci, ¿por qué? Porque los niveles están basados en las ondas de Elliott y tendríamos la acumulación 1, 2 y 3, tendríamos aquí la distribución y volveríamos para abajo. Y a la vez, las ondas de Elliott están basadas en Fibonacci. Por tanto, con Fibonacci cerramos el círculo que teníamos con Wyckoff y con Elliott. Esta herramienta nos va a servir para medir retrocesos y no solo eso, sino objetivos. Hasta dónde va a llegar el precio. Aquí podemos ver, tenemos lo hablado anteriormente, el primer impulso que sale de la zona de acumulación, va a hacer un retroceso, el marking up 1, la V1, pero no solo eso, sino que va a medir el 50% o el 61% de ese primer impulso que nos saca de la acumulación. Además, vamos a saber desde ese punto hasta dónde vamos a ir, porque una vez marcado ese punto, sabemos que el punto 3, el punto donde se frenará de nuevo la tirada impulsiva, donde tendremos el bullish clímax, lo que hemos estado hablando, se frenará en el 161,8 o en el 261,8 de la onda 1, de este primer impulso. Lo que hemos dicho, que la onda 2 iba a ser mayor que la 1, siempre. Además, ahora tendremos dónde marcar la V2, porque vamos a tener que el 38,2, el 50 o el 61, los tres niveles hablados de Fibonacci, los tendremos perfectamente marcados para buscar añadir más compra, donde la gente podría salir porque le saque un trailing stop de este nivel, no solo lo vamos a aguantar hasta que nos lo marque, y entonces, no solo eso, sino que añadiremos más posiciones. Por supuesto, encontraremos el punto 5 y daremos por finalizada la tendencia con el 161,8 de la onda 4 o con el 100%, es decir, la misma longitud que el impulso 1. Así que ya tenemos la herramienta que nos faltaba para ser más precisos si cabe en nuestro método. Y por tanto, ¿cómo lo vamos a usar? Bien, pues vamos a tener dos partes, como hemos estado viendo. Vamos a tener unos retrocesos y vamos a tener una expansión. El retroceso para medir dónde vamos a ir contra tendencia
hasta dónde, para añadir a favor de la tendencia. Bien, esos retrocesos son para medir la distancia entre un punto A y un punto B, entre un punto X y un punto 1. Vamos a buscar un retroceso. Bien, vamos a cambiar esto a pintar. Vamos a tener un punto A y vamos a tener un punto B. Bien, tenemos ese movimiento y lo que vamos a buscar es el retroceso. No sabemos hasta dónde esto va a caer. Gracias a Fibonacci vamos a poder medirlo. Vamos a buscar que el precio retroceda contra tendencia. ¿Cuánto? Una parte fraccional del movimiento principal entre A y B. Entre A y B. Una parte fraccional, es decir, nunca va a ser el total ni mucho más. Para desde ahí, desde que llegue, continuar la tendencia principal que traía. Eso es un retroceso. Estos movimientos en ningún caso pueden pasar el punto inicial A. En ningún caso. Si vemos que revienta el punto marcado, el mínimo marcado, estaríamos equivocados, tendríamos mal el análisis y por tanto tendríamos que volver a analizar, porque si no, no sería un retroceso, sino que ya formaría parte de una expansión. Y la tendencia no sería la nueva tendencia alcista, sino que probablemente era tendencia bajista, retrocedió y lo que estaba haciendo era continuar. Y el retroceso era este, no era este. Bien, borramos. Lo dicho, si sobrepasa A, no había sido un retroceso, sino que era un nuevo impulso a favor de la tendencia. Y los niveles más importantes, aunque hay otros, y veremos en la práctica cómo lo vamos a utilizar, los niveles más importantes son el 61,8%, el 50% y el 38,2%. Esos niveles de Fibonacci son los mismos que usaba Dow, hablando de la mitad del recorrido, el tercio del recorrido y los 2/3 del recorrido de un retroceso. Bien, estos serían los retrocesos, herramientas de retroceso. Tenemos A, impulso, tenemos B, cuando acaba el impulso a favor de tendencia, y tendremos un retroceso. Este puede ser perfectamente el 61,8. ¿Para qué un retroceso? Para un retroceso siempre es para continuar. Bien. Y también tenemos expansión. ¿Para qué va a servir? Lo que buscamos es que el precio, tras retroceder y encontrar el punto de retroceso, ahora vamos a crear un nuevo impulso, que va a ser a favor de la tendencia. Por tanto, el precio va a expandir. Se puede medir en función del retroceso que se marcó. Teníamos A, teníamos B, y en función de lo que mide entre B y C, vamos a saber más o menos hasta dónde va a llegar el punto D. Ahora sí que sí debe de sobrepasar el punto B para que expanda, para que se cree un nuevo impulso, un nuevo máximo, en caso de que estemos en tendencia alcista. Estos movimientos, en todo caso, lo dicho, deben sobrepasar el punto B. Si no se sobrepasa, ocurre como estábamos antes con el retroceso. Antes no se quería que se sobrepasara porque era retroceso, ahora si es impulso sí debe sobrepasarlo porque si no formaría un soporte. Siempre hablando, ahora mismo soporte sería si esto bajara hasta aquí. A ver, borro esto de aquí. Si no rompe de B a C, tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Por tanto, si no pasamos de este punto, en este caso lo que tendríamos sería una resistencia. Por tanto, no estaríamos en un nuevo impulso. Pues si no rompemos,
no tenemos nuevo impulso y lo que tenemos es un retroceso. Y normalmente genera, si no hace nuevo máximo, va a generar nuevo mínimo. Los niveles más importantes de la expansión, una vez identificados B y C, lo que vamos a buscar, el nivel que vamos a marcar va a ser el 127%, el 161,8 y el 261,8. ¿Qué quiere decir? Que si el movimiento entre B y C son 100 pips, entre C y D va a ser 127, 162 o 262 pips aproximadamente. Pero ya vamos a tener una referencia de cómo va a ser el movimiento entre C y D. Esto es Fibonacci puro, pero además añadiendo que hemos estudiado Elliott y sabemos que el movimiento 2, es decir, entre C y D, va a ser mayor que el de entre A y B, también tenemos otra referencia para saber hasta dónde. Bien. Y con Fibonacci, ¿qué buscamos? Lo he explicado. Vamos a encontrar los puntos óptimos, es decir, el mejor punto para identificar las A y las V con mayor precisión dentro del ciclo M, A, W y su inverso para el alcista. Vamos a identificar esos retrocesos utilizando Fibonacci para marcarlos, saber dónde puede caer el precio, dónde puede frenar y meternos a favor. También, por supuesto, vamos a saber de zonas importantes en el ciclo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, un gráfico diario, un gráfico semanal o mensual en el cual la tendencia tras unos meses era esta. Ahora estamos por aquí, con todos nuestros niveles por aquí y por acá, pero sabemos que el 61,8 está aquí. Y teniendo ese nivel marcado, es muy posible que el nivel 3 de un gráfico diario acabe cuando el precio toque el 61,8 de un gráfico mensual. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque es una resistencia dinámica. Y el precio, a mayor time frame, mayor importancia. Y ese nivel va a actuar, el precio seguro, sí o sí, el precio ante ese nivel va a actuar de una forma o de otra. Ya puede ser porque sea nuevo impulso, hablando de gráfico mensual, o simplemente para acumular y crear un rango, pero muy probablemente va a actuar ahí. Teniéndolo marcado, vamos a saber de esa zona y vamos a saber que ahí, ojo que no vamos a añadir más compras, sino que vamos a esperar a ver cómo actúa, por ejemplo. O vamos a saber que si llevamos ya el nivel 1, el nivel 2, perdón, el nivel 3, el nivel 1, el nivel 2 y seguimos subiendo y aún no hemos encontrado un freno en el precio, probablemente frene aquí. O el precio está haciendo rango en el 61,8. La probabilidad es muy alta de que sea una acumulación. Vamos a tener ahí el puntito extra. Vamos a saber algo más. Va a ser una confluencia. Por tanto, nos va a servir para encontrar posibles zonas de nivel 3, donde se finalicen los ciclos. Y por tanto, vamos a encontrar salidas óptimas, aparte de entradas. Y no solo eso, nos vamos a apoyar de estos time frames mayores para encontrar retrocesos importantes, mucho más importantes, donde seguro el precio va a reaccionar. Y lo dicho, soportes y resistencias dinámicos, que se mueven a la vez que se mueve el precio. Porque si esto hace un nuevo mínimo, esto cae un poquito. Pero una vez que nos marca este suelo de aquí y empieza a subir, sabemos cómo va a actuar en esos tres niveles de 38, 50 y 61. Y entonces, ¿qué beneficios vamos a obtener de Fibonacci? Simplemente para resumir, vamos a tener cómo medir retrocesos. No hay otra forma de medir retrocesos si no mides con Fibonacci. No hay otra forma, no hay ninguna otra herramienta que te sirva
para medir retrocesos. Es la forma de cuantificar cuánto y cómo y dónde. Todo eso solo lo puede marcar Fibonacci. Por supuesto, vamos a saber también la expansión, o sea, no solo las entradas, sino también las salidas y las proyecciones de dónde puede ir el precio. Además, vamos a tener vías, nuestro vías. El vías es una palabra en inglés que lo que sirve es para decir cuál va a ser la tendencia, nuestro modo de operar, qué esperamos del precio. Sabemos que el precio va a hacer un nuevo impulso. Si va a hacer un nuevo impulso, no me voy a meter en venta, por ejemplo, si estamos hablando de compras. Si sabemos que está en el segundo impulso alcista, tenemos nuestros vías, que sería no vender todavía, sino esperar a que se cumplan los cinco ondas. Esa es nuestro vías, es nuestro proceder, es nuestro plan de trading para ese par. Y esto nos va a ayudar, porque si sabemos que el precio aún no ha llegado ni siquiera al 38,2 de Fibonacci, sabemos que el recorrido ni mucho menos se ha acabado. Bien, y por supuesto, soportes y resistencias dinámicos, que se mueven con el precio. Que el precio cuando llega a esos niveles actúa, reacciona. Así que bien, esto es Fibonacci, esta es la teoría de Fibonacci. Y más adelante en el siguiente vídeo de Fibonacci ya explicaremos la práctica, cómo usarlo y cómo cumple dentro de un gráfico. Así que sin más, pasamos al siguiente vídeo. Chao, chao.